Hola chicos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad les traigo un ejercicio completo, ¿okay? Tipo evaluación. En este caso, bueno, vamos a manejar estructuras condicionales y estructuras repetitivas y algunas conversiones básicas para manejo de escalas lineales. El escenario de este enunciado es sobre los resultados de una prueba parcial. Bien, aquí tienen el enunciado, ¿ok? Con cada una de las interrogantes, las consideraciones a tomar en cuenta y unos casos de prueba para validar los resultados individuales y resultados generales, es decir, para cada uno de los elementos y para todos los elementos. Entonces, muchachos, recuerden que a la hora de resolver un ejercicio, ¿okay? Por medio de un programa o un algoritmo, debemos analizar bien el enunciado. Lo primero es identificar las entradas, es decir, qué datos tengo. En este caso me están dando, ¿verdad?, el nombre del alumno, la hora y minutos de llegada a la prueba. Y si logra entrar a la prueba a tiempo, voy a leer la hora y los minutos de salida, así como la calificación obtenida en dicha prueba. Estos serían los datos de entrada. ¿Cuáles van a ser los datos de salida? Bueno, las variables que van a responder a cada una de los interrogantes o requerimientos. Bien. Y las variables de proceso, que serían todas aquellas variables que me van a permitir obtener las salidas. Si nos vamos al código, aquí está. Fíjense que declaramos las variables, ¿verdad? En este caso, variables en general, en este caso no las tenemos ordenadas. Sin embargo, a la hora de iniciar la ejecución del programa, pues vamos a tener el ciclo repetitivo. Fíjense que es también una técnica de programación relevante al empezar a resolver un problema, identificar cuál es el ciclo repetitivo más adecuado a la solución que se vaya a plantear. Vamos a ver qué pista tenemos por aquí. Fíjense que en ningún momento nos están diciendo cuántos elementos o cuántos estudiantes se van a procesar. En tal sentido, el ciclo repetitivo es con el número de elementos desconocido, por lo tanto es necesario utilizar un ciclo repetitivo while, así como lo tenemos acá, controlado con la respuesta del usuario. Fíjense que aquí a la respuesta hay que inicializarle un valor afirmativo o positivo o verdadero, dependiendo como a ustedes se le haga más fácil. En este caso vamos a manejarlo de tipo char, con S para respuesta afirmativa y N para negativo. Abrimos el ciclo y verificamos que la respuesta sea igual a ese valor afirmativo, en este caso S. Aquí utilizamos la función lower, ¿okay?, para indicarle al programa que verifique la letra que se le esté comparando en minúscula. Bien, es decir, que lo que contenga respuesta, sea una S mayúscula, sea una S minúscula, él la va a convertir en minúscula para hacer la comparación. Una vez que entramos en el ciclo, que la respuesta sea afirmativa, pues se leen los datos de entrada, que por aquí tenemos el nombre, la hora de entrada y los minutos de entrada. Entonces cada uno de ellos, bueno, el nombre es de tipo string, se hace el input normal, la hora de entrada es un entero, por lo tanto se lee la hora de entrada, y los minutos de entrada sería también un valor numérico, minutos de entrada. Aquí se coloca float, pero puede ser fácilmente un valor entero. Para hacer el manejo de ese tiempo en horas y minutos, bueno, es conveniente convertirlo o llevarlo todo a minutos. Por lo tanto, se hace la conversión, horas entradas por 60, que es el equivalente en minutos, más la cantidad de minutos que representa la hora de entrada. Y eso nos da una entrada total en minutos para hacer los cálculos de una manera más sencilla. ¿Okay?
Ahora bien, entonces lo primero que se comienza a verificar, ok, fíjense que de acuerdo a las interrogantes que tenemos acá, lo primero que nos dice es, ok, aquí tienes el equivalente de minuto en hora, y aquí tenemos la hora de entrada a la prueba, que es las 8 de la mañana. Eso equivale a los 480 minutos del día y termina a las 10 de la mañana, es decir, los 600 minutos del día. A su vez nos dicen que todo alumno que llegue a las 9:01, es decir, 541 minutos al día o después, no entra a la prueba. Entonces bien, venimos para acá y tenemos que la hora de entrada general para poder entrar a la prueba es de 541, es decir, si el tiempo de entrada es menor a 541, quiere decir que va a entrar. Fíjate que aquí estamos contando la cantidad de estudiantes en general y por aquí vamos a contar los que están entrando, es decir, una vez que entra en el condicional, pues contamos que llevamos uno que logró entrar. Si el estudiante logra entrar, nos dicen que tenemos que leer la hora de salida. Entonces leemos la hora de salida, el minuto de salida y su calificación. Fíjense que así, aquí esa calificación se está leyendo como entero, fácilmente debería o podría ser un float. Y convertimos esa hora de salida en minutos, así como hicimos con la hora de entrada. Salida en hora por 60 más salida en minutos, que ya está en minutos, y eso nos da la salida en total. Mandamos un mensajito que dice si pudo ingresar a la prueba. Okay, eso no es referente a la pregunta 1. Aquí la verificamos. Si pudo entrar o no a la prueba, debe indicarlo con un mensaje. En caso de entrar, cuánto tiempo desarrolló la prueba en horas y minutos. Entonces aquí verificamos, bueno, mandamos el mensaje que sí pudo entrar a la prueba. Luego calculamos la duración que duró presentando, o sea, cuánto tiempo tardó presentando, que sería la salida total menos la entrada total. Eso nos da la duración que esa persona duró presentando el examen. A su vez nos preguntan en una de las interrogantes porcentaje de alumnos que llegaron temprano, a ver, 45 aquí, promedio de las notas de los alumnos que llegaron después de transcurrido 45 minutos de haber comenzado la prueba. Entonces por aquí tenemos, si la entrada es mayor a ver, esto quiere decir que llegó después de 45 minutos, es decir, si la entrada total es mayor a 525, ok, 525 sería la hora, podemos verificarlo por aquí, la hora de entrada, que es 480 más 45, eso nos da 525. Entonces aquí lo tenemos, si la hora de entrada es mayor a 525, quiere decir que llegó después de 45 minutos. En este caso nos están pidiendo un cálculo de promedio de notas, ¿ok?, de aquellos que llegaron transcurrido 45 minutos. Entonces como que hay que calcular un promedio. Para el promedio necesitamos el acumulador de notas, ¿ok?, con 45. A eso le vamos a acumular a cada una de las calificaciones que cumplen esta condición y vamos a contar cuántos estudiantes están cumpliendo dicha condición, para luego al final hacer la división entre acumulador entre el contador y de esa manera obtener el promedio. Fíjense que se calcula dentro del ciclo y eso se va a imprimir fuera del ciclo. Fíjense que aquí retrocedemos en la sangría o indentación y en el condicional respectivo, por aquí está, si el contador de 45 es distinto de 0, es decir que hubo al menos uno que cumplió esta condición, se calcula el promedio, que sería el acumulador entre el contador, y se muestra el resultado por pantalla. Bien, si seguimos por aquí, okay, fíjense que luego tenemos la pregunta número 3, vamos a verificarla. Porcentaje de alumnos que llegaron temprano con respecto al total que entraron a la prueba. ¿Quién llega temprano? Los que llegaron antes de la hora de inicio. Si lo verificamos por acá, si llega temprano es porque llegó antes de la hora de entrada. Entonces si su hora de entrada es menor a la hora de inicio del examen,
Entonces aquí vamos a contar cuántos están cumpliendo esta condición. También nos piden cuánto tiempo esperó para entrar, entonces sería la hora de inicio menos hora de entrada. Eso te dice tiempo de espera. Y le mandamos un mensaje que dice: ha llegado temprano a la prueba y tuvo que esperar esta cantidad de tiempo en minutos. Esto nos responde la pregunta número 2, que la podemos verificar por aquí. Si llegó temprano a la prueba, indíquelo con un mensaje y cuánto tiempo esperó para entrar a la misma en minutos. Entonces aquí lo estamos mandando. Fíjense que aquí también se está imprimiendo el resultado con un print y se le está dando formato. En el caso cuando se usa el formato, colocamos la letra F y todo lo que va a ser el texto o lo que se va a mostrar dentro de comillas. Si dentro de ese texto queremos mostrar el contenido de una variable, como el caso de espera, se coloca con llaves, dentro de llaves, ¿ok? Y de esa manera imprimimos el mensaje de una manera bien práctica. Por aquí en este caso duración se le resta, ¿verdad?, el tiempo de espera. Posteriormente, fíjense que aquí en la pregunta número 1 me están diciendo que si logra entrar a la prueba, indíquelo con un mensaje. En caso de entrar, cuánto tiempo desarrolló la prueba en horas y minutos. Es decir, su tiempo, que lo tengo en minutos, debo llevarlo nuevamente a horas y minutos. Entonces su duración en horas va a ser igual a duración división entera 60, y eso me da el equivalente en horas, y duración mod 60 me da el equivalente en minutos. Ahí voy a obtener la duración en horas y minutos y muestro el mensaje por pantalla. Duración de la prueba, tantas horas y tantos minutos. Posteriormente tengo por aquí, ¿verdad?, la interrogante. Vamos a ver ese interrogante. Nombre de la interrogante 4. Nombre del alumno que obtuvo la mayor calificación en la prueba, habiendo desarrollado la misma en el menor tiempo. En caso de haber más de un alumno en las mismas condiciones, reporte el primero y el último. Fíjense que este es un condicional un poco enredado, pero no lo es tanto. La clave está en identificar cuál es el parámetro de mayor peso, y es el primero que me están diciendo, que tengo que conseguir el alumno que obtuvo la mayor calificación. Entonces mayor calificación es mi prioridad. Si hay empate con esa mayor calificación, yo lo voy a desempatar con el tiempo. En este caso, el que lo hizo en menor tiempo. A su vez, si hay varios con la misma calificación y el mismo tiempo, tengo que reportar el primero y el último. Entonces a nivel de código, fíjense que lo primero, ¿verdad?, es verificar si la calificación es mayor a una calificación mayor. Este mayor calificación lo inicializamos por acá en un valor bien pequeño, ¿okay?, de tal manera que el primero que llegue sea la persona con esa mayor calificación. En el caso del tiempo, lo vamos a inicializar en un valor grande, de tal manera que la primera persona, que cuando se quiera requerir un cálculo de cuál es el que tiene menor tiempo, la primera que llegue sea la que la cumple. Entonces bien, primero verificamos que la calificación de esa persona sea mayor a la que tenemos almacenada como mayor. Si se cumple que tiene su calificación mayor, entonces hay que guardar esa calificación ahora como mayor. Hay que guardar el nombre de esa persona como el primero que está obteniendo esa calificación. Y en este momento no hay un último, porque acabamos de encontrar a alguien, es decir, una persona que tiene esa mayor calificación. Entonces en último colocamos ninguno, y en el menor tiempo guardamos el tiempo que está durando esa persona en presentar. Cuando procesamos un siguiente estudiante y ese siguiente tiene una calificación igual, ¿okay?, al que tuvo la mayor calificación, y su duración es igual también, entonces el último que está obteniendo esa misma calificación le guardamos su nombre. Ahora, en caso de encontrar a otro cuya calificación sea igual al que tuvo la mayor calificación, pero él duró menos tiempo presentando el examen,
En este caso vamos a obtener una persona con mayor calificación, una nueva persona, entonces guardamos la calificación, guardamos su nombre y en último, con esa mayor calificación y menor tiempo, pues ninguno, porque él es el que está teniendo la mayor calificación en el menor tiempo. En menor tiempo guardamos la duración de esa persona. Pero es importante acotar que cada vez que encontremos a alguien con una calificación mayor, pues no nos interesa el tiempo, ya él va a pasar a ser la persona con mayor calificación. Entonces, bueno, en este tipo de condicionales anidados es importante esclarecer cuáles son las condiciones con mayor peso y cuáles son las de desempate, ¿okay? Como en este caso. Una vez que se hace este cálculo, pues igualmente se calcula dentro del ciclo repetitivo. Fíjense que aquí estamos dentro del while y se imprime aquí afuera. Aquí imprimimos el primero que obtuvo esa mayor calificación. En caso de que el último sea distinto a vacío, quiere decir porque hubo un último, entonces mostramos que el último que obtuvo esa mayor calificación fue el que esté guardado dentro de la variable respectiva. A ver, ¿qué otra interrogante tenemos por acá? La pregunta 5. La pregunta 5 es: ¿cuántos estudiantes se procesaron antes de encontrar el primer estudiante que no entró a la prueba? Es decir, tengo que contar cuántos están entrando a presentar antes del primero que no logró entrar porque llegó tarde. En este caso, si entra en este caso contrario es porque no entró a la prueba, entonces cuento cuántos no están entrando. Le digo un mensaje que dice que no pudiste entrar porque ingresaste tarde, y aquí vamos a tener una bandera como indicador que ya encontramos uno que no entró. Por lo tanto, en procesados vamos a guardar los que lograron entrar hasta ese momento, de tal manera que procesados nos diga cuántos estudiantes lograron entrar antes de encontrar el primero que no entró. Como esto lo quiero yo cerrar en ese valor, o sea, para que almacene esa cantidad de los que lograron entrar antes y no se siga modificando, a la bandera la invierto a falso o la convierto en falso para que no vuelva a entrar dentro de este pequeño condicional, de tal manera que cuando yo imprima afuera el valor que contiene procesados, este me indique cuánto lograron entrar antes del que no entró. Y eso lo imprimo por aquí. La cantidad de estudiantes antes de encontrar el primero que no entró es procesado. Pregunta 5. Y bueno, de esta manera hemos concluido este ejercicio. Un poquito complejo porque el condicional no estaba muy sencillo que se diga, y hay conversión de unidades, lo cual también a veces suele dar dolor de cabeza, pero no es tal, porque realmente para hacer la conversión lo único que hay que hacer es dividir, multiplicar por 60 y luego para regresarlo pues dividir con la división entera entre 60 o con el resto para obtener la unidad más pequeña. Y bueno, de esta manera hemos dado respuesta, ¿verdad?, a este ejercicio. Como conclusión, es importante leer bien el enunciado, ¿ok? Es importante establecer las variables de entrada, proceso y salida como análisis al problema. Y es importante también tomar en cuenta o especificar bien la manera en que se van a diseñar los condicionales y la estructura repetitiva del problema como tal, del algoritmo completo. Entonces, bueno, muchachos, espero que les sea de provecho y estamos en contacto.